Los pecados son individuales, son familiares, son eclesiásticos, son de la nación. A lo mejor de manera permanente vamos a tener ese cuestionamiento. No sabemos a quién atribuirle su pecado. Mire, toda la escritura es inspirada por Dios. Estamos leyendo el libro de Josué. Hoy nos toca leer el capítulo 7 del libro de Josué. Y si usted tiene un título en su Biblia de ese capítulo, ese título va a demostrar que los pecados son individuales. Es el pecado de Acán, así se llama, el pecado de Acán. Yo le llamo a esta reflexión la desobediencia de un soldado. Es verdad, los pecados son personales, pero las repercusiones de los pecados no son personales. Les voy a explicar breve en qué consistía este pecado. En la conquista de Jericó, previo a la conquista, el Señor ya había dicho, de lo que hay ahí, no tomen nada. Y eso sería llamado anatema. Quiere decir, el pecado era tomar algo de lo que Dios les dijo que no tomaran. ¿Sí? Muchos no alcanzan a dimensionar el concepto de pecado, pero pecado a mí me gusta representarlo en su más sencilla descripción. Esto lo aprendí en el Instituto Bíblico. ¿Qué es pecado? Y decía el libro de texto, el pecado es errar el blanco. Que te digan ve allá y que tú vayas de este lado. Que te digan llega aquí y que tú llegas a otro lugar. Que te digan no y que tú digas sí. Pero no estamos hablando de las reglas que nos impone la religión y la sociedad. Estamos hablando de las normas de Dios. ¿Por qué en Jericó no había que tomar nada del botín? Nada más, porque Dios lo dijo. La conquista del capítulo 6 del libro de Josué era la conquista de Dios. Entonces, el ejército también es de Dios. ¿Cuántos? Todos los soldados. Pero un soldado llamado Acán tomó del botín y se lo llevó. Y cuando esto fue descubierto, fíjense, esta es la reflexión a la que yo les quiero llevar, porque dice el capítulo 7 del libro de Josué, versículo 1, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en contra del anatema, porque Acán, hijo de Camri, hijo de Sabdí, hijo de Sera, hijo de la tribu de Judá, tomó anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Se ha caído el argumento. Cuando un soldado peca, no pecó el soldado, pecó todo el ejército. Cuando un miembro de la familia peca, ha pecado la familia, porque las consecuencias dolorosas de un pecado de un hijo no lo sufre nada más el hijo, también lo sufre su padre. Las consecuencias de un amado miembro de la congregación no las sufre nada más ese miembro de la congregación o esa familia de la congregación, lo sufre toda la congregación. Lo que quiero decir es que la desobediencia de un soldado se constituye a la afectación de todo el ejército. En el Nuevo Testamento, la Biblia dice que nosotros somos hijos de nuestro padre Adán. Ahora yo pregunto, ¿qué heredamos en Adán? Heredamos muchas cosas buenas, pero heredamos pecado. Y ese pecado sigue teniendo consecuencias. Entonces yo voy a hacer un llamado hoy al arrepentimiento, pero no voy a invitar al arrepentimiento de un miembro de su familia. Quiero invitarle a que cuando un miembro de su familia peca, toda la familia le pida perdón al Señor. Les voy a invitar a que en sus congregaciones
No juzguen más al hermano que fue sorprendido en pecado, sino hagamos lo que dice la palabra del Señor, restaurémosle. Porque dice la palabra del Señor en Efesios que nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo. Y en la ilustración del cuerpo, la Biblia dice que si un solo miembro del cuerpo se daña, todo el cuerpo se daña. ¿O es que acá pasó a la historia de Israel? Como el libro es histórico, se tiene que mencionar hijo de quién era Acán, porque en el pecado de Acán iba la culpa de Carmi, hijo de Sabdí, hijo de Sera, y se añade de la tribu de Jehová. Uno tomó de lo que el pueblo no debió haber tomado, pero porque uno tomó, la ira del Señor se encendió y las consecuencias son para todos. ¿Cuántas veces se te dijo, guárdate de pecar? Y los niños cantaban, cuidado mis ojitos al mirar, cuidado mis oíditos al oír y cuidado mis manitas al hacer. Pero esta dimensión que usted puede entender leyendo todo el capítulo 7 del libro de Josué, le va a dimensionar a que el pecado de ninguna persona individual se convierte en la consecuencia individual del pecador. Si un hombre daña violentamente a otra persona, los dos son afectados, uno por agresor y el otro por agredido. Yo creo que en ese sentido podemos decirle hoy al Señor, perdona los pecados de mi familia, perdona los pecados de mi congregación, porque si uno peca, todos somos afectados. Y por eso dice aquel canto basado en un versículo de la Biblia, te pido la paz para mi ciudad y te pido perdón por mi ciudad. Aprendamos los arrepentidos a pedir perdón por los pecados de otros. Porque si tú, amado, pecas, nosotros nos vemos afectados por el pecado. Si yo peco, yo te afecto a ti. Entonces, ¿por qué no pedimos el perdón de los pecados de todos? Porque la desobediencia de un soldado son las consecuencias de todo el ejército. ¿Cuánto tiempo? 8 minutos. Órale, ya estaba predicando, ¿no?